este tema también. Pero bueno, vamos a seguir hablando de economía. Recién estábamos con el candidato y economista José Luis Espert. Vamos a hablar ahora de otra cuestión de la economía vinculada, que también es un dolor de cabeza para los argentinos, y es esta situación del déficit fiscal. Y por eso estamos con Regina Martínez Ríeques, como todos los jueves. ¿Cómo estás, Regi? ¿Qué Bienvenida. tal? Muy bien, muchas gracias. Así es, hoy vamos a explicarle a la gente de qué estamos hablando cuando hablamos de déficit fiscal. Sí. Que uno lo lee como el principal problema, digamos, o En el todos los origen de titulares todos los está esto, ¿no? El déficit fiscal y cómo se lo controla. Exactamente. Entonces, bueno, cuando hablamos obviamente de fiscal, digamos, Sí. hablamos del Estado como persona jurídica que uno tiende a llamarlo, digamos, fisco. Cuando comparamos los ingresos y los gastos del fisco o del Estado, tenemos un estado de resultados como puede tener cualquier empresa o una persona, vos, yo, Sí. y ese resultado fiscal tiende a ser deficitario, en Argentina, y es por eso que cuando nosotros hacemos referencia al resultado fiscal hablamos de déficit. Para que vos tengas una idea, acá, digamos, se trata de un problema crónico o estructural, porque desde los últimos 60 años en Argentina, prácticamente 50 hemos tenido déficit fiscal. Entonces, por eso es un poco la madre o el origen de todos los problemas. Digamos, comparación de los ingresos y los gastos del Estado puede ser realizado a distintos niveles. Vos tenés los municipios, tenés las provincias y tenés la nación. En general, cuando hablamos de déficit fiscal nos referimos a la nación. Claro. Y ahí podemos llegar o no a incorporar a las provincias y al municipio, y es lo que se define en la jerga como resultado fiscal consolidado, porque a la larga, digamos, el municipio, las provincias tienen originan un déficit que a la larga lo va a respaldar la nación. Entonces es por eso que se lo mide muchas veces como consolidado. Ahora acá en Argentina concretamente no está pasando esto, ¿no? De que haya un régimen consolidado, ¿o sí? Sí, Te pregunto porque, por ejemplo, sí. acá en la provincia, Sí. Mansur Sí. viene pregonando, ¿no?, como un valor la cuestión del déficit fiscal de la provincia, Claro. que no sería tan elevado como a nivel Lo que pasa nacional. uno lo ve en el agregado, Claro. pero en realidad, si vos comparás, digamos, el resultado fiscal consolidado de todas las provincias, lo que pasa en Tucumán está pasando en muchas otras provincias y tiene que ver con las transferencias, digamos, que le hizo la Nación con todo el tema de la coparticipación. Claro, entonces no es algo exclusivo, digamos, de Tucumán. Pero bueno, ahora, ¿cómo se mide ese déficit fiscal? Cuando nosotros comparamos los ingresos y gastos como operativos, es decir, los ingresos, los impuestos del Estado y los gastos, básicamente los gastos en previsionales o los gastos en bienes públicos como ser salud, educación, justicia, esa comparación de ingresos y gastos te da lo que se llama el resultado fiscal primario. Cuando lo medimos en 2018, ese resultado te da un 2,5%. ¿Un 2,5% de qué? Del PBI. Porque en general cuando uno habla del resultado fiscal o del déficit fiscal, claro, lo tiene que medir en un periodo de tiempo. Entonces, en general uno lo mide anualmente, pero se mide mensual, el acumulado de los 4 primeros meses del año, que de hecho da un superávit, no un déficit. Y algo muy interesante es que el déficit fiscal, vamos hacia un déficit cero, pero un déficit fiscal primario cero, que es nuestro compromiso con el FMI. Con el FMI, exactamente. Claro. Ahora, cuando nosotros incorporamos los intereses de la deuda, ese déficit fiscal pasa a ser primario, pasa a ser financiero. Entonces ahí tenemos distintas medidas. O sea, si yo digo el déficit fiscal de Argentina, si lo mido como porcentaje del PBI, como para tener una magnitud, es a nivel primario 2,5%, si sumo los intereses de deuda es un 5% y si hago el consolidado con las provincias es un 7%. Claro. Entonces, para que vos tengas una idea de que en realidad el déficit, o sea, fiscal solo no nos habla de un solo número. Y ahora vos decís, tengo un agujero. ¿Cómo lo financio? O sea, vos, yo, cualquiera que tenemos un agujero. Financiando, ¿no? ¿Cómo se financia? Y bueno, ahí tenés distintas formas de financiar. La clásica es a través de los impuestos, pero vos sabés que a medida que uno sube la presión fiscal, al principio genera ingresos adicionales, pero llega un punto que ya no va a generar ingresos adicionales porque empieza a parar, digamos, a disminuir la actividad económica. Y yo creo hoy que con los niveles de presión fiscal que tenemos estamos en ese punto de inflexión. Esa es una forma. La otra es como hizo el gobierno, digamos, anterior, es financiarlo con inflación. Vamos a decir, bueno, pero ¿cómo lo financia con inflación? Porque por ahí es difícil materializarlo. O sea, en los impuestos, el fisco a mí me va a sacar, yo le voy a tener que entregar pesos físicos, por así decirlo. Ahora, en el caso del impuesto inflacionario, no. Lo que hace es licuarme.
toma parte de mi capacidad de poder, digamos, de poder de compra, entonces mis pesos cada vez valen menos. Y de hecho ese es un tema muy interesante porque así surgen las criptomonedas. Las criptomonedas dicen, bueno, pero ¿por qué el Estado va a tener el monopolio de la emisión del dinero y encima yo voy a tener que financiar permanentemente los déficits fiscales? Entonces surgen ahí, bueno, un tema muy interesante que son estas criptomonedas. Que lo vamos a dejar para otra vez porque es muy interesante que lo conversemos también. Lo vamos a dejar para más adelante. Y hoy la forma de financiamiento elegida por el gobierno es la deuda. Esta deuda que una vez que hemos salido, digamos, del default, se ha podido acudir a los mercados voluntarios de deuda hasta el año pasado que se nos cerró y tuvimos que ir a lo que se llama el prestamista de última instancia o el FMI. La verdad no teníamos un plan B, o sea, había que financiar ese agujero y el único que nos podía prestar era el FMI. Después tenés cosas que los argentinos también conocemos bastante y que tienen que ver con cuestiones más transitorias. O sea, por ejemplo, en el 2008 cuando se estatizó las AFJPs, entonces eso habla de una expropiación de un flujo de cajas. O sea, vos te haces del stock de las jubilaciones privadas y del flujo futuro con los nuevos, digamos, ingresos. Esa es una forma, pero, digamos, se agota. Después, en los 90 vimos el proceso inverso, las privatizaciones, las ventas, digamos, de empresas que habían sido públicas. Eso también, te haces de una sola vez del stock, digamos, porque vendes la empresa y después perdés los flujos de caja que te vayan generando, en caso de que te generen. Porque otra fuente, digamos, de financiación es decir, si vos tenés una empresa pública, una empresa del Estado, y te da, digamos, un superávit, te da una ganancia, eso podría financiar parte del déficit. En nuestro caso no es así, el típico caso es el de Aerolíneas Argentinas, que es totalmente deficitaria y que es parte del problema y no de la solución. Pero bueno, hoy cuando uno dice, y ese 2,5 es mucho, es poco... Te iba a preguntar eso y te lo iba a consultar en relación a lo que por lo menos se creería que sería lo normal en comparación con otros países, ¿no? ¿Qué representa ese número hoy? Mira, en realidad yo creo que cuando uno analiza el número no lo podés analizar aislado, porque vos decís, bueno, Argentina tiene, depende cómo lo midas, un 2,5, un 5, un 7%, digamos, de déficit como porcentaje del PBI. ¿Y Estados Unidos cuánto tiene? Bueno, aproximadamente un 3. Ajá, ¿y cómo lo financia Estados Unidos ese déficit? ¿Cómo? Que nosotros hoy, por ejemplo, tenemos el 85% de nuestro PBI, la deuda que tenemos emitida hoy equivale al 85% del PBI. Y eso es muchísimo. Ahora, Estados Unidos debe un PBI entero, Japón debe 2 PBI enteros. Entonces, ¿por qué es un problema nuestro y no de ellos? Y bueno, porque vos ¿qué haces para ahorrar en Argentina? Vas y compras dólares. Entonces vos, yo o cualquiera que vaya a comprar dólares, le financia gratis el déficit a los Estados Unidos. Nosotros emitimos pesos. Entonces, y nuestra deuda está en dólares. Entonces ahí tenemos un grave problema y hemos sido defaulteadores seriales. No cumplimos los contratos. Entonces la gente, los mercados básicamente no nos creen. Y otro problema que considero muy importante es hacia dónde van los gastos, o sea, ese agujero que tenemos del Estado que financia. En Argentina siempre financia un Estado muy ineficiente y bueno, hay un problema, digamos, de transferencia, por eso se habla mucho de la reforma previsional, digamos, porque no es lo mismo que vos tengas un agujero, digamos, en el Estado y financies grandes obras de infraestructura que te van a generar un crecimiento que te va a garantizar el repago, digamos, de la deuda que vos estés tomando, a que vos estés financiando un agujero. O sea, saco de acá para poner de acá y desaparece. Entonces creo que uno lo tiene que medir, digamos, en contexto, básicamente, para poder sacar una conclusión de cuán malo es el problema. Muy bien, Regina. Bueno, hicimos así como un pantallazo, ¿no?, de lo que es déficit fiscal, cómo poder entender esta palabra que, me imagino, la vamos a seguir teniendo, ¿no? Espero que no. O sea, la idea es que hacia diciembre de 2019, por lo menos a nivel primario, es decir, que lo que le ingresa al Estado sea lo mismo que gasta a nivel operativo, pero por supuesto vamos a estar por debajo por la carga de intereses de deuda que tenemos.